Nada, soy Armando Cáceres, ecologista de Nación de Andalucía, coordino el tema de vía pecuaria y caminos públicos en Andalucía y llevo muchos años en la lucha por los caminos públicos y las vías pecuarias. He titulado esto de las vías pecuarias, mucho por hacer, nuevo gobierno en Andalucía, más de lo mismo, pero hay que seguir peleando por el patrimonio de todos los andaluces. Esta es una foto de una lucha de los años 90. Yo creo que algunos conoceréis quién está en primer plano, es Nino Trillo, un abogado conocido por sus luchas. Es de los años 90, él todavía era un chavalito. Es una de las muchas luchas que llevábamos nosotros, mucho antes de que existiera la ley de vías pecuarias. Esto es una de las acciones que hacemos de concienciación y reivindicativa. Concretamente fue el año pasado, el día de las vías pecuarias, donde de alguna forma hicimos ver a todo el mundo qué era lo que pasaba con las vías pecuarias y qué es lo que había que hacer. Lógicamente, coger las cizallas. En Andalucía existe un plan de recuperación y deslinde de las vías pecuarias del 2001 que concretamente delimita en 34.000 kilómetros las vías pecuarias que tiene Andalucía, pero hicieron un plan para 24.000 kilómetros. La disposición adicional primera de la ley de vías pecuarias dice que se considera urgente la clasificación de las vías pecuarias. En Andalucía, después de 24 años, tenemos más de 50 municipios que no tienen clasificadas las vías pecuarias. En cuanto a deslinde, aquí se ofrece un cuadro más o menos de los deslindes que la Administración dice que ha efectuado. ¿Vale? Los deslindes hasta el año 2014-2015 se van haciendo, cada vez menos, pero ya a partir del 2015 lo que han deslindado han sido 2 kilómetros al año, 3 kilómetros al año, 4 kilómetros al año. Los últimos datos todavía no nos lo han dado y creemos que el año pasado habrán sido 3 kilómetros en toda Andalucía los que han deslindado. Las mentiras de la Junta de Andalucía en los kilómetros deslindados. La Junta de Andalucía toma como datos todos los deslindes, tengan o no firmeza en los mismos. Se han producido caducidad en más de los 75% de los deslindes indicados. Hay deslindes que han sido recurridos y los recurrentes han ganado los recursos. En muchas ocasiones la Administración se ha allanado a lo que decían los que habían recurrido, normalmente grandes terratenientes. De los más de 9.000 kilómetros que dice la Junta de Andalucía que tiene deslindado, hemos hecho cálculo por los BOJA y por los que han caducado y resulta que solo hay aproximadamente de los 34.000 kilómetros de vía pecuaria de Andalucía, solo hay deslindado en firme 2.200 kilómetros. Caducidad y fondo FEDER. Hemos pedido insistentemente, incluso desde el Parlamento, que se nos indicaran los fondos FEDER empleados en los deslindes. Se han negado rotundamente. Incluso han argumentado que no disponen de esos datos y que es muy complicado obtenerlos. Calculamos que al menos el 80% de los deslindes iniciados que no es firme, han sido caducados y financiados por la Comunidad Económica Europea. Eso significa de que se ha despilfarrado el dinero que ha venido a Andalucía para el tema de las vías pecuarias. La verdad de las caducidades. Es decir, hubo una época, se han ido deslindando vías pecuarias y muchas de ellas estaban deslindadas ya en firme, sin recurso ninguno,
y posteriormente la Junta de Andalucía hace unas órdenes de caducidad de esas vías pecuarias. ¿A qué obedece eso? Fundamentalmente a la presión constante de la patronal Asaja, que afortunadamente, digo, en plan de cachondeo, son los que tienen ahora la dirección de las vías pecuarias en la Junta de Andalucía con el nuevo gobierno. La verdad de las caducidades es la presión de la aristocracia recalcitrante andaluza y de los nuevos señoritos, de los nuevos ricos del pelotazo, que son los que están imposibilitando y los que están de verdad detrás de la caducidad de las vías pecuarias. Hombre, por supuesto, están las asociaciones de cazadores y de las monterías, que en Andalucía, como todos sabéis, pues no solo son las asociaciones de cazadores y de monteros, sino que la propia administración en sus fincas públicas también utiliza el tema de la montería. En la campiña, estoy hablando fundamentalmente de la sierra, en la campiña, los grandes latifundistas están cultivándose y aprovechándose de las vías pecuarias. Modificaciones de trazado y desafectaciones. Están haciendo modificaciones de trazado a la carta. El señorito que le pasa por la puerta del cortijo una vía pecuaria pide una modificación de trazado y se la dan a petición. Se la dan por donde ellos quieren y como ellos quieren, a pesar de que nos opongamos, de que hagamos recursos y todo. Por otro lado, se han desafectado muchísimos descansaderos y parte de vías pecuarias para dar gusto a los alcaldes para que tengan suelo urbano. Los amojonamientos, se han amojonado aproximadamente el 5% de las vías pecuarias deslindadas en firme. Aquí veis para qué sirven los amojonamientos, ¿no? La modificación del trazado Salta de Atocha, que ya hemos hablado muchas veces de este tema, en defensa del Salto de la Trocha. Esto fue una lucha que tuvimos hace 2 años, juntamos allí cientos y cientos de personas. Las denuncias administrativas de las vías pecuarias. Yo ayer preguntaba una pregunta y no me la contestaron, hoy le voy a contestar yo. Centenares de denuncias que ni se tramitan. La Consejería nos decía en un escrito reciente, contestando una de nuestras preguntas, que están ahora tramitando las denuncias del año 2014, con lo cual tenemos asegurado caducidad de muchas de ellas, claro. Muchas de las denuncias ni siquiera abren expediente sancionador. Los propios agentes de medio ambiente, con los cuales tenemos contacto, están desesperados y desengañados, porque hacen muchísimos informes sobre ocupaciones vía pecuaria que acaban en los canjones, ni siquiera se inician los expedientes sancionadores. Y un tema ya claro, lo que pudo haber sido y no fue, de una denuncia de una vía pecuaria. El 8 de mayo de 2014, por una denuncia nuestra, el Seprona inicia una denuncia. Estamos hablando de 2014, ¿eh? En 2018, el 18 del 2, se acuerda el inicio de expediente sancionador. El 18 del 4 se inician los periodos de prueba. El 18 del 5 alega el denunciado. El 16 del 5 el Seprona ratifica su denuncia. El 18 del 5 viene propuesta de resolución y el 5 del 12 del 18, por primera vez en la historia, conseguimos que le pongan una multa de 30.000 euros y la obligación de restaurar al estado anterior a la sanción. ¿Pero qué pasa? Que el 20 del 19 le dan caducidad al expediente por toda la cara. Nosotros esto, como comprenderéis, nos indigna
profundamente y ya nos saca de quicio, claro, porque después de 100 denuncias, una vez que conseguimos que algo tire para adelante, al final le dan caducidad. ¿Tendrán poca vergüenza? ¿Tendrán cara de...? La Fiscalía de Medio Ambiente. Esto es un tema importante porque está bueno. Sí, 5 minutos me quedan. 4, 3, venga. La Fiscalía de Medio Ambiente se han iniciado algunos procedimientos con la Fiscalía que hasta ahora no quería saber absolutamente nada de las vías pecuarias y hemos abierto los compañeros de Córdoba han abierto una brecha en Córdoba y luego se ha abierto otra brecha en Málaga, en Archidona, y hay conversaciones con la Fiscalía de Sevilla que está dispuesta a meterle mano a algunas de las ocupaciones de las vías pecuarias. Se presenta un problema gordo aquí, porque dice, los delitos son por el artículo 245, 2 y 246 del Código Penal. Y resulta que las penas que le van a poner por el tema penal son mucho más inferiores de que las que le corresponde por el sistema administrativo. Hay una brecha ahí que parece que la Fiscalía quiere intentarlo y es por delitos contra la ordenación del territorio, el artículo 319 del Código Penal, que es lo que nosotros creemos que podría ser lo más beneficioso de cara a la defensa de las vías pecuarias. Recursos de alzadas y contenciosos, tenemos recursos de alzadas por decenas que ni siquiera se limitan a contestar. Y las ocupaciones de las vías pecuarias, un momentito nomás, hasta ahora se limitaban a líneas eléctricas, se limitaban a temas de agua, y han abierto este año una brecha nueva muy importante, y es que están dando autorizaciones de ocupación de vías pecuarias para cultivo de olivo, cultivo de fresa y cultivo de fruto de hueso. La tasa que le cobran son 390 euros por hectárea y año. Y a los temas industriales 8,5 y la están concediendo por 10 años. Está procedimiento de ocupación, la tendencia de los expedientes de ocupación. Y esto es, aquí conocéis a nuestro compañero cortando, otro compañero cortando, aquí estoy yo como siempre. Y esta fue la acción que hicimos el año pasado, el Día de las Vías Pecuarias, que esperamos que este año hagamos muchísimas más en Andalucía. Muchas gracias. Bueno, Manuel López, vocal y vicepresidente de la Federación José de Barcelona. Vale, breves, por favor. Sí, Manuel López, vicepresidente y vocal de senderismo de la Federación de Deportes Mundiales de Castilla-La Mancha. Pasad un micrófono, por favor, estaba por aquí. Intentar no enrollar mucho. No, yo llevo desde hace mucho tiempo la inscripción y homologación de los senderos balizados GRPR y ECL, y dentro de lo que pedimos un certificado en los caminos, lógicamente firmado por el alcalde, para que esos caminos son públicos y autorización de paso por ellos. Aparte de eso, una pregunta es la siguiente: como muchos de nuestros caminos balizados también van por vías pecuarias, entonces ese certificado no vale para las vías pecuarias, y las vías pecuarias había que pedírselo a la Junta de Comunidades por ser responsable, o el alcalde, por pasar por su municipio con esa autorización, podíamos tenerlo. Eso por una parte. Y luego otra parte, otros problemas que tenemos, es que lógicamente se reciben subvenciones de Europa, se hace ese camino balizado, a nosotros lo que nos interesa más es el mantenimiento más que hacerlo, pero claro, ese alcalde a los 4 años puede pasar a otro y el nuevo alcalde puede decir que ya lo que firmó el otro no vale. Aparte de ese certificado que pedimos, también sería necesario pedir el acta del pleno a donde se aprueba eso, o qué documentos se podían pedir para que ese camino, que es del lúdico deportivo, por caminos públicos,
pudiera permanecer en el tiempo y que no se por libre albedrío, como he dicho, de que haya nuevo cambio de tal, desaparezcan. Vale, quisiera que dijerais a quién va dirigida la pregunta y ser concisos y no reflexionar. No después, al final. Vale. ¿Quién más? Pedro. Sí. Bueno, yo es que no quiero llevármelo en el buche, es una reflexión muy breve porque creo que es muy importante para todos. Hemos estado hablando de los inventarios de bienes municipales, que es importante el inventario, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo en un recurso de casación de interés de ley, o sea, que fija doctrina, que dice que no puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar inscrito en el correspondiente inventario de bienes municipales, no es de titularidad municipal. O sea, que no es necesario que el vial o el camino esté inscrito en el inventario de bienes para que sea municipal. Solamente eso, porque creo que es importante que lo sepan todos los compañeros. Gracias. ¿Agustín? Sí, estoy aquí al lado. Perfecto. Buenos días, soy socio, colaborador, voluntario, simpatizante, etcétera, de distintas asociaciones, pero no quiero significarme por ninguna. Hay un lema muy antiguo que dice Spain is different, y yo me pregunto, ¿Spain is different? Esto va lanzada, es una pregunta reflexión a quien quiera, a quien sepa, a quien se atreva a aportar algo. Pregunto, ¿Spain is different? ¿Esto es un endemismo? ¿Es una característica innata en nuestro ADN también? ¿O hay algún supranacional, organismo, normativa, país donde fijarnos, tomar referentes o aprender, sacar algo en claro? Gracias. Comunidad Europea que fueron. Manolo. Bueno, son dos preguntas sobre vías pecuarias. Una es, nosotros acabamos de conseguir que este mes, hace 2 semanas, un compromiso de la Consellería. Bueno, soy de Alicante, de San Miguel de Salinas, no de una asociación de vecinos vengo, ¿no? Entonces hemos conseguido que la Consellería, después de 2 años de estar con tira y aflojas, ¿no? Porque nos pedía que deslindásemos nosotros el año pasado, y entonces hemos buscado un mediador, por si sirve, el síndico de agravios o defensor de los pueblos, no sé cómo se llamará en otras comunidades. Entonces, aceptando una recomendación del síndico de agravios que nos daba la razón, la Consellería va a deslindar 4 kilómetros y pico de vías pecuarias que circundan varias urbanizaciones, porque está ocupada o usurpada en 14 infracciones hemos detectado en ese tramo. Entonces, la pregunta es, para formar parte, no sea que se llanen, para el expediente tenemos que personarnos como en cualquier expediente administrativo. Esa es la solución, porque queremos hacer un seguimiento todo el proceso. Esa es una. Y la otra es, en un tramo de 3 kilómetros, el Ayuntamiento de mi pueblo se han construido 3.000 viviendas fuera del casco urbano tradicional. El Ayuntamiento de mi pueblo se olvidó de hacer una carretera, y entonces todo el tráfico pasa por 3 vías pecuarias. En 3 kilómetros hay 3 vías pecuarias afectadas, y la carretera y la vía pecuaria se ha convertido en carretera. O sea que aunque la titularidad no ha cambiado, pero los usos no se respetan. Entonces, acaba en mayo con las elecciones, se volvió a asfaltar el camino, nos quejamos a la Consellería y nos dicen que como el camino estaba afectado antes de proceder a la clasificación, pues que podían seguir asfaltándolo. Bueno, el Ayuntamiento lo asfaltó sin tener la autorización de la Consellería. Aún no le ha pedido permiso a la Consellería para asfaltar el camino. Entonces, cuando una administración, como es un ayuntamiento, ocupa de esa forma una vía pecuaria y para esos fines, ¿qué se puede hacer en ese caso, si tenéis experiencia de vías pecuarias convertidas en carreteras? Vale, gracias. Jacqueline. Son dos. Una es cuando ha dicho Armando el tema de las multas que son irrisorias. Simplemente para aclarar que hace muy poquito tiempo en Guadalajara nos hemos enterado de que a la hora de redactar una resolución, la jurídico de turno se ha equivocado, en vez de poner 3.000, puso 300 euros porque se equivocó. Entonces eso llegó a determinadas personas que le preguntaron, ay, me he equivocado, me he comido un cerdo, mira qué cosa más graciosa, ¿no? Y ahí está, de 3.000 a 300. Y la pregunta mía es, una vía pecuaria, una cañada, si no está clasificada,
y está deslindada y amojonada, no tiene valor. O sea que sin clasificar el deslinde no vale. Esa es mi pregunta. José. Sí, hola, buenos días. José, de Barcelona, Ecologistas en Acción. En primer lugar, nada, dar la enhorabuena porque tanto la temática de las jornadas como la calidad de los ponentes, pues muy interesante. Nosotros únicamente un planteamiento y luego una pregunta que lanzo a la comunidad. Ponemos mucho el punto de mira en los incumplimientos de los ayuntamientos, en los incumplimientos de los particulares, pero fijémonos que la ley del 95 de vías pecuarias no solo las tilda de dominio público, que eso ya existía de antes, sino que quizás el paso importante que da la ley del 95 es que transfiere la titularidad a las comunidades autónomas. Entonces, las obligaciones del artículo 5 de vías pecuarias, de limitación, investigación, clasificación, amojonamiento y desafectación, si es necesario, son obligaciones de las comunidades autónomas. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión después de casi 25 años de ley? Pues que no hay ninguna comunidad autónoma en España que cumpla la ley, al 100%. Se queja Armando de que hay como unos 50 municipios que no han clasificado, de que tenéis un plan del 2001 y que no avanza. Bueno, en Cataluña no tenemos ni plan, por ejemplo. En Cataluña hay aproximadamente unos 20.000 kilómetros de vías pecuarias. De esos 20.000 kilómetros se han amojonado 0, se han desafectado 0 y únicamente hay aproximadamente un 15% de caminos clasificados. Hasta ahí hemos llegado. ¿Cuál es el planteamiento desde Ecologistas en Acción? Bueno, pues queremos iniciar un recurso contencioso administrativo contra la comunidad autónoma, contra el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña. ¿Por qué? Por su omisión, lo que se llama en la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, por inactividad reglamentaria. Vamos a iniciar una acción, que de hecho la vamos a iniciar en vía administrativa esta semana, y en 3 meses, como que evidentemente no nos van a hacer caso, acudiremos a los tribunales, donde vamos a exigir la obligación de hacer por parte de la comunidad para que cumpla todas y cada una de las obligaciones del artículo 5, teniendo en cuenta, como bien han dicho Armando, que la disposición primera adicional dice que la clasificación tiene el carácter de urgente. Bien, la única duda que tenemos es si, aparte de exigir la obligación de hacer, podemos, que ahí sí que lo estamos valorando porque es más complicado, podemos exigir indemnizaciones. Indemnizaciones evidentemente de carácter social, porque las vías pecuarias se están perdiendo día a día, pero por culpa no de las vías pecuarias que son de la ciudadanía, y las estamos perdiendo por culpa de, insisto, de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, lo que os quería comentar es este planteamiento que tenemos, en general, que vuestra opinión, y si hay alguna experiencia al respecto, pues por supuesto que pueda añadir, pues sería muy interesante. Muchas gracias. Vale, gracias. José Manuel, es la última intervención por parte del público. Claro, como es tu marido. Una pregunta de aportación. Ahora te tengo que cortarme. Una pregunta de aportación. Sobre la ley de transparencia, cuando las vías pecuarias se ceden a los propietarios, por ejemplo, los agricultores, son terrenos que se alquilan. Yo creo que al hablar fuerte no hace falta. Mira. ¿Esos dineros que recibe la administración en el portal de transparencia se publica de la pregunta? Necesitamos dónde van esos dineros. Y la segunda aportación para... No hace falta. No hace falta, ya hablo. El hablar. Hace unos años en la Junta de Andalucía tuvimos una reunión con la consejera y APTA, que es una asociación del territorio de la Jarafe, que son técnicos, arquitectos y aparejadores, le hicimos una PNL, es decir, una profesión no de ley a la consejera para que la llevara al Parlamento, y era que todos los PGO de los pueblos, cuando hacen su PGO, y en eso muchos alcaldes pues son favorables a hacer los PGO, que contemplaran las vías pecuarias clasificadas y deslindadas. Y si este menester no lo tenía, pues entonces los PGO, como lo aprueba últimamente, siempre la comunidad autónoma es la que tiene la palabra, pues no se aprobaba el PGO, se le echaba para atrás. Yo creo que era una buena herramienta, lo que pasa
que no se lleva a cabo en el Parlamento de Andalucía. Pero es una iniciativa muy buena para luchar por el tema de las vías pecuarias, para que se deslinde y se clasifique. Nada más, es una aportación. Gracias. Empezamos. Venga, ¿contesto yo algo? ¿Le contestamos a Manuel? Como queráis, el orden yo la tengo. Sí, empezamos la parte, Venga. teníamos... El dinero de los expedientes de ocupación de vías pecuarias, teóricamente, según la ley, tienen que ser para la conservación y la mejora de las vías pecuarias. Pero ¿cuál es la trampa? Que la Junta de Andalucía tiene la caja única, con lo cual luego no dedica el dinero ni al arreglo ni al mantenimiento de las vías pecuarias. La reflexión de Agustín sobre Spanish es diferente. Agustín había hecho una reflexión y a lo mejor sobre si en España es diferente, si no hay otra, forma. En esto de las vías pecuarias, pues la verdad es que contamos con pocas referencias en el extranjero, porque bueno, es una singularidad bastante propia y no de todo el territorio nacional. Quizás fuera uno de los caminos a investigar los fondos europeos, recurrir a tribunales de justicia europeos y quizás ellos entiendan desde fuera mejor la dimensión de lo que suponen las vías pecuarias que nosotros mismos, porque bueno, en este contexto de cambio climático, de crisis ambiental, quizás contar con unas vías pecuarias en un estado saludable pues nos aportarían una herramienta muy potente a la hora de poder intervenir, además con unos bienes que son de dominio público, que el Estado tiene una amplia discrecionalidad a la hora de utilizarlos y bueno, quizás deberíamos empezar a dar un quiebro y tratar de contextualizar las vías pecuarias en todo el Estado con la referencia esa del cambio climático y la crisis ambiental. No sé si va por ahí la cosa, pero creo que no hay nada homologable en el extranjero, al menos con el grado de protección y identidad jurídica que lo que tenemos aquí. Sabéis que Manolo Trujillo estuvieron en Estrasburgo, en el Tribunal de Estrasburgo, haciendo hincapié en la situación que tenemos en España sobre las vías pecuarias, es decir, que desde allí han tomado nota, se supone que van a ver lo que está pasando, es decir, que se han movido esos hilos también, porque es importante que se sepa lo que está pasando. Manolo desde Alicante estaba diciendo sobre la figura del defensor del pueblo, y creo que también tenemos experiencia en Andalucía, Manolo, todo el movimiento que hemos tenido sobre el defensor del pueblo, las contestaciones que hemos tenido, que parece ser que han sido nulas, que no nos han echado mucha cuenta cuando nos hemos implicado en toda la movida que había. Bueno, el defensor del pueblo de Andalucía le hicimos... Porque Manolo de Alicante dice que han tomado esa figura. Nosotros hemos hecho una queja al defensor del pueblo de Andalucía, yo creo que ya hace 4 años quizá que la hicimos. La verdad es que al principio se implicó bastante, hizo un informe, le pidió explicaciones a la Junta de Andalucía, de primero no dijeron nada prácticamente, volvió a hacer un informe pues diciendo eso, que lo hizo público además, diciendo que la Junta no daba explicaciones, y después la Junta de Andalucía ha dado unas explicaciones absurdas y tontas, sin responder realmente a lo que le pedíamos, y tras una nueva contestación, nosotros diciéndole eso, el pueblo vuelve a decírselo a la Junta vuelve a responder lo mismo, y se ve que ya se ha aburrido, y la verdad es que ha sido eso, pues, 3 o 4 años después, y por lo menos 6 respuestas del defensor del pueblo, pues ya se ha aburrido y ha dicho que se conforma con lo que ha dicho. Así que yo creo que el defensor del pueblo llega hasta donde llega, quizá lo que más que podemos esperar es que le dé un tirón de oreja a los ayuntamientos, por ejemplo. Creo que puede funcionar incluso mejor con las comunidades autónomas. Los ayuntamientos le dan un poco de pudor que el defensor del pueblo le tire de la oreja. Y lo más
publicidad también cuando es un tema flagrante, ¿no? Pero tampoco va a llegar mucho más. Y la pregunta también, Manolo, sobre los kilómetros de vías pecuarias que se han convertido en carretera. ¿Cuál es la...? Bueno, las vías pecuarias normalmente solían utilizar los pasos más favorables. Hay que tener en cuenta que a la hora de mover grandes hatos ganaderos, pues buscaban el paso más fácil. Con el tiempo, pues se superpusieron caminos que unían distintos municipios. Después esos caminos resultaron asfaltados. Y bueno, en la Comunidad de Madrid hemos abierto una línea de trabajo a este respecto y, por ejemplo, si una calzada asfaltada de 7-8 metros pues ocupa un tercio de la vía pecuaria, estamos intentando que desde el área de vías pecuarias se actúe sobre el resto de la vía pecuaria, que muchas veces hemos identificado que es una posibilidad viable. ¿Cómo? Pues con aportación del propio área y con aportación del ocupante, que es la Dirección General de Carreteras, en este caso de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo creo que hay vías pecuarias que en esa situación llevan decenios y decenios. Ya otra cosa es a partir de la ley del 95, cuando se establece que las vías pecuarias no podrán ser asfaltadas o al menos requieren un procedimiento reglado, que es solicitar permiso a la comunidad autónoma y bueno, pues con todo el procedimiento que haya que articular. No sé si basta, pero... Jacqueline preguntó sobre al no estar clasificada la vía pecuaria que tenía. Jacqueline, Sí. hubo quien preguntó si el ayuntamiento podía dar permiso para hacer actividades en la vía pecuaria, y no, eso corresponde a la Junta, a la Comunidad Autónoma. Actividades no, es autorización de paso para los senderos balizados, GRSLP, que pedimos un certificado para decir que ese camino es público, a donde marcamos, y autorización de paso. Si el camino pasa por la vía pecuaria. Si el camino pasa por la vía pecuaria, el responsable es la comunidad autónoma y los permisos los tiene que dar la comunidad autónoma. Es decir, que no vale con que un ayuntamiento dé un permiso para hacer cualquier actividad en una vía pecuaria. Así, tiene que ser la comunidad autónoma la que te dé, porque es la que tiene las competencias. Y luego la otra pregunta es si simplemente con que el ayuntamiento, bueno, el edil, firmado un documento que diga que ese camino es público y se puede hacer el sendero GRPR, marcarlo por ahí, es suficiente, porque luego tenemos que a los 4 años a lo mejor cambian y el nuevo alcalde dice que ya no. Y entonces si se necesita otro documento que añade, como puede ser la autorización del pleno o algo. Bueno, no es el tema que controlo más, pero si el camino es público o es de titularidad municipal y está inventariado y está en forma, pues se supone que aunque vayan transcurriendo de distintas corporaciones, pues tendrá plena efectividad. Respecto a lo del balizamiento de sobre vías pecuarias, en la Comunidad de Madrid, por la zona del Tajo y en otros ámbitos, pues se están realizando la experiencia esta de caminos naturales, en muchos casos en colaboración con vías pecuarias. Yo creo que en ese sentido no van a poner muchos inconvenientes, porque es más, tengo el convencimiento de que de alguna manera ese es el destino que le quieren dar a las vías pecuarias, el de los usos complementarios y bueno, sin ninguna capacidad ni para mover hatos ganaderos ni para ejercer funciones de conector ambiental. Me refiero que yo creo que la tendencia es que quieren reducir los anchos y dedicarlo al ciclismo, al senderismo. Y ya, si me permitís, 30 segundos, creo que se está viviendo un momento bastante crítico, que es el de articular una transhumancia
sin vías pecuarias. Me da la sensación últimamente que se intentan mover a los ganaderos y muchas veces por imposibilidad física lo hacen por lugares que no son vías pecuarias. Eso en Madrid lo hemos vivido recientemente y hay una suerte de dejación por parte de la autoridad de vías pecuarias. El Garzón mueve su rebaño. Ahora vamos a tener otra experiencia desde Montejo de la Sierra, que van a bajar las ovejas a la casa de campo, pero como tenemos unas vías pecuarias fragmentadas e inconexas, pues acaban identificando otros pasos para hacer un movimiento trashumante. Y yo creo que de cara al futuro quizás deberíamos empezar a plantearnos decir muy clarito que sin vías pecuarias no hay transhumancia. Y más ahora cuando en muchos sitios se está viendo cierto repunte de la ganadería extensiva a consecuencia de la conciencia animalista y bueno, parece que puede empezar a volver a ser un sector con cierta pujanza que tenemos que garantizar que las vías pecuarias vayan a permitir los pasos adecuados. Respecto a... Respondo lo de la clasificación y el deslinde. Bueno, sobre el papel parecería lo lógico que hubiera una serie ordenada de pasos. El primero sería la clasificación, que supondría el reconocimiento, sería el reconocimiento declarativo de la existencia de la vía pecuaria. Y a partir de ese reconocimiento, pues se debería determinar los límites físicos de esa vía pecuaria, que sería el deslinde, y concluirlo con el amojonamiento, que sería... Nosotros tenemos casos que presenté ayer, ¿no? La cañada real. Tiene 2 deslindes, tiene amojonamiento. La Junta dice que no está claro que sea una cañada porque no tiene clasificación. Sino que ya se deslindó en 1800 y algo. Eso yo creo que es imposible. Otra cosa que te estén tomando el pelo, ¿eh? De todas las maneras, las vías pecuarias... Están los de la Mesta. Entonces les tomaron los pelos incluso a los agentes del medio ambiente. Por supuesto, por supuesto. Porque no solo a nosotros, que somos más La ley es bastante expresa de todas las maneras. Las vías pecuarias deberían haber estado clasificadas en el plazo de 1 año. Eso me parece que lo recoge la estatal también, pero la autonómica de Madrid lo hace, pero las que no fueran clasificadas en ese periodo siguen manteniendo la condición de vías pecuarias. Eso lo dice expresamente la ley y bueno, cosas muy raras se ven en cuanto a los procedimientos administrativos y me creo cualquier situación, la verdad. El acto jurídico que declara la existencia de la vía pecuaria es la clasificación. Después viene el deslinde y el amojonamiento. Lo que ocurre, que nosotros lo hemos visto en un caso en Murcia, es que puede haber un deslinde histórico, es decir, del 1800 o del 1900, que hayan perdido los papeles. Entonces, claro, si hubo un proyecto de clasificación, si hubo un deslinde, incluso puede haber un amojonamiento, pero si no queda rastro, o sea, solo existe a lo mejor un legajo, un documento que dice que se deslindó, claro, previamente tuvo que ser clasificado. Pero claro, si eso ha desaparecido, la administración, como no tiene, bueno, por lo menos en nuestro caso, como no tiene cómo verificar ese acto, pues entonces, como si dijéramos, propone que hay que reclasificarla. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un par de municipios con muchas vías pecuarias que no se hicieron bien los actos de clasificación municipal históricamente. Entonces tiene que volver a reclasificarla porque hay muchas cosas que no están claras o incluso porque se han perdido los documentos. Eso es, pero... Nuestro caso es un tramo. O sea, nuestro caso es tiene toda la clasificación y el deslinde de toda la cañada, porque paso por Iliepa, que es un pueblo de Guadalajara, pero en ese tramo, donde hay conflictos con los agricultores, este tramo dice que no está clasificado. Pues si no está clasificado, no puede estar deslindado y amojonado tampoco. Bueno, ¿puedo hacer un aporte justamente a esto? Es simplemente que era con respecto a esto, que algunos pueblos tienen archivos
y entonces algunas veces se encuentran cosas muy interesantes en los archivos municipales, cosas que a lo mejor ni siquiera saben los técnicos que estaban, pero que en un archivo municipal está ahí perdido, a lo mejor documento de 1930, de 1940 y muy interesante. Bueno, quizás la cuestión es que el procedimiento administrativo de la clasificación pues es relativamente reciente. Ahora, pensando el supuesto que os he planteado antes de la Cañada Real de Madrid usurpada por los militares, pues contamos con un deslinde que es del 1800, del siglo XIX, pero claro, no hay un acto de clasificación en sentido formal porque me creo que es un procedimiento mucho más moderno. Nada más. Con respecto al tema de los usos, sí, las vías pecuarias, al ser de dominio público, tienen los usos complementarios que están expuestos en la ley. Lo que tú planteas es completamente compatible. La autorización es de la comunidad autónoma, porque es la propietaria y la que tiene que regular los usos. El ayuntamiento puede proponer lo que quiera, pero independientemente de que cambie la corporación, el alcalde, el concejal o lo que sea, quien tiene la última palabra es siempre la comunidad autónoma. Incluso se puede solapar dominios públicos. Nosotros tenemos casos concretos, por ejemplo en Cartagena, que hay dominio pecuario se solapa con el dominio público marítimo terrestre y con el dominio público hidráulico, en desembocaduras de ramblas en la costa. Entonces, pero bueno, cada uno tiene sus competencias, es decir, Costas tiene que autorizar, Confederación tiene que autorizar y Vías Pecuarias tiene que autorizar, en el caso de que ese sitio se utilice para cualquier uso, puede ser el ganadero, el principal o los complementarios. Y en muchos casos, luego por dentro de esas vías pecuarias van los GR o otros itinerarios más pequeños. Pero vamos, la última palabra siempre la tiene el propietario del dominio público. La duda de José, de Barcelona, sobre ¿podemos exigir indemnizaciones? No contesto porque lo veo. Yo quizá más que contestarle es preguntarle, porque a partir de cuándo consideramos que la administración hace dejación de funciones, dejación de funciones la hace y cumplimiento es siempre. Pero a partir de qué porcentaje estimamos que ya lo podemos denunciar por inacción. Pero claro, en nuestro caso los podríamos denunciar, pero lo que pasa es que tenemos, como decía este hombre, de los planes generales. Bueno, nosotros, en el caso murciano, siempre las evaluaciones que se hacen de los planes urbanísticos, de cualquier proyecto, de cualquier cosa, siempre aparecen las vías pecuarias. Y siempre se recogen y siempre tienen la obligación de respetarla. Otra cosa es luego lo que pasa en la realidad. Pero sobre el papel está todo perfecto. Ahí es clarísimo. ¿A partir de cuándo, de qué porcentaje de esa inacción de la administración podremos denunciarlo? Más allá de llegar al punto de poder pedirle una indemnización social. Teniendo en cuenta que la obligación viene desde que entró en vigor la ley del 95, pues la clasificación, que es el primer acto, tiene carácter de urgente. Estamos hablando que han pasado casi 25 años. Con lo cual, la inactividad de la Junta o de la Comunidad Autónoma hace ya mucho que se ha dado. Y el problema real que entendemos que tienen las vías pecuarias es que mientras que no estén clasificadas al 100%, deslindadas y homogenadas y desafectadas en su caso, es imposible parar el hecho de que se sigan perdiendo día a día. Y esas obligaciones son las que corresponden a la comunidad autónoma. O sea, creemos que el problema principal, evidentemente que luego entran los ayuntamientos, las ocupaciones, etcétera, pero que la obligación general es de las comunidades autónomas que lo tienen. Si mal no recuerdo, la ley creo que es de marzo, pues entraría en vigor el mismo mes del 95, pues fijémonos si han pasado años, y es que no están ni clasificadas al 100% cuando esta obligación tenía carácter de urgencia, con lo cual inactividad de la administración ya se ha dado, con lo cual creemos que ese recurso contencioso administrativo, creemos que está casi ganado, porque evidentemente tendremos que superar los plazos, tendremos que superar recursos, lo que haga falta, pero la inactividad es clara. La duda que tenemos más es que ¿qué va a ocurrir? Que tendremos una sentencia muy bonita a lo mejor que obligue a la comunidad autónoma a cumplir las obligaciones de la ley del 95. Pero bueno, luego la práctica a ver cómo se ejecuta eso. Por eso el siguiente paso es un poco más, que es mucho más difícil y más complicado, que es cómo se puede exigir indemnización por daños y perjuicios
por todos los kilómetros de vías pecuarias que se están perdiendo desde el 95, que era cuando ya se inició la obligación de las comunidades autónomas. Bueno, un poco el planteamiento es este. Entendemos que la obligación de resarcir por daños y perjuicios es muy complicada, pero bueno, en otros casos parecidos o análogos se ha dado. Entonces, necesitamos, lo más importante, necesitamos un modelo de contencioso que, vamos, si estáis pensando en plantearlo, lo necesitamos ya. Lo digo porque... Para repartirlo entre todas las comunidades autónomas, para que lo presentemos y vemos qué sucede. Exacto, el modelo es bastante simplón porque es inactividad reglamentaria y ya hay casos de éxito, no de vías pecuarias, evidentemente, pero en otras inactividades de la administración pública ya se ha dado el caso. Entonces, bueno, es un planteamiento, aparte de los otros, de seguir trabajando contra los ayuntamientos, contra las usurpaciones. Sí, el metro a metro ya lo llevamos. Otra cosa es que si hay una posibilidad de una causa general contra la comunidad autónoma, pues bienvenida sea. Si existe esa posibilidad, contenta. Toma. A ver, si ya es difícil exigir un deslinde o una actuación positiva, reclamar por la pérdida de una parte de una vía pecuaria, primero habría que demostrar que efectivamente se ha perdido. Y luego habría que ver la legitimación, si tienes legitimación para reclamarlo. Es decir, te metes digamos en 3 pleitos, no en uno, en 3. Yo no sé si eso tendría éxito, yo no lo conozco, y siquiera si valdría la pena. O sea, hay que centrar los esfuerzos en tratar de recuperar. Si centran los esfuerzos en tratar de obtener una indemnización, al final la indemnización, ¿a quién se lo van a pagar? La Junta se lo va a pagar a sí misma. No sé, es un daño difuso. O sea, la primera parte es una obligación de hacer que como asociación ecologista estamos legitimados, creemos que eso no se discute a través de la ley del 2006. En principio no se discute. Tenemos más problema en la segunda parte del suplico, es decir, queremos que haya una obligación de indemnizar por daños y perjuicios porque ha habido un daño difuso a la ciudadanía. Y si tenemos que... ¿Pero a quién indemnizar? Por ejemplo, pues valernos de asociaciones ganaderas, plataformas, en algún sentido, pues ellos sí que han tenido un daño efectivo. Ya la ciudadanía, por los usos complementarios, es muy difícil de calcular, evidentemente. Pero un ganadero, evidentemente, una asociación ganadera... Sí a ver, si demuestras que efectivamente se ha perdido, digamos que se ha impedido el ejercicio de un derecho durante un determinado tiempo, porque no se ha reconocido la existencia de una cañada y hay un daño evaluable económicamente, demostrable, podrías reclamar quien haya sufrido ese daño. Otra cosa es pedir una indemnización porque se ha perdido sin decir qué es lo que se ha perdido realmente, cómo valoras económicamente. O sea, tienes que evaluar económicamente. No sé si era la pregunta. Luis también. Luis quería contestar. Sí. No, bueno, no contestar, simplemente complementar, porque hablamos de los procedimientos administrativos del linde, clasificación del linde y amojonamiento, pero bueno, nosotros en nuestra realidad cotidiana estamos trabajando en buena medida sobre vías pecuarias que tienen hasta el amojonamiento realizado. Y reiteradamente vemos que los agricultores hacen avanzar la frontera agrícola hasta lo que es la superficie terriza que va sobre la vía pecuaria. O sea que tampoco que es preciso culminar estos procedimientos, pero que tampoco son una panacea a la hora de defender las vías pecuarias y mantener su integridad. Porque bueno, ya digo... Hilario y yo en una sección de vías pecuarias hicimos un comentario suave, dirigiéndonos a los agricultores que también están representados en la sección, y bueno, se hicieron los ofendidísimos diciendo que las afecciones que realizan los agricultores sobre las vías pecuarias son ocasionales, y bueno, desde aquel día pues hemos interpuesto centenares de denuncias porque nos pareció que tenían mucho morro y que se escondían, cuando ellos que están en la sección de vías pecuarias, que están en un órgano que se genera para defenderlas, podrían dirigirse a sus propios asociados y decirles: oye, esto
corresponde respetarlo, porque además nosotros estamos representados y, o sea, que sí, que vamos a conseguir los procedimientos, pero que tampoco pensemos que una vez que hayamos puesto el mojón se nos acabó la cosa. Ahora vamos por la vía también penal, porque la destrucción de lindes y mojones está penada en el Código Penal, está recogida en el Código Penal, y bueno, estamos incluyendo el parrafito este de que si se determina que existiera un delito contra el Código Penal, que se pasase a la parte correspondiente. Luis quiere comentar solo una... Bueno, simplemente creo que la primera parte de lo que has planteado, es decir, el contencioso contra la administración por inacción, me parece perfecto. No sabía que podía plantearse. Lo del segundo lo veo más dudoso. Y sobre todo porque, por lo menos en nuestro caso en Murcia, incluso hasta que las asociaciones ganaderas es que están en contra de las vías pecuarias. A ellos no les interesa. Y muchos de ellos son beneficiarios de la expropiación o usurpación de las vías pecuarias.